técnico ya superado, retomamos el diálogo con el ministro de Salud, el doctor Camilo Salinas. Y usted, ministro, decía, hacía un llamado resumiendo, resaltando más bien lo que está pasando a nivel de sus colegas, de los médicos. Por supuesto, Liz, nosotros hemos vivido de cerca desde que inició el caso cero. Estuve como gobernador de la provincia de Los Ríos, trabajamos conjuntamente y conocemos que los médicos profesionales, la parte de salud, ha estado incansablemente trabajando al frente de esta pandemia. Y ahora lo que estamos haciendo, dando esperanza, dando fe con el plan de vacunación a nuestros adultos mayores y los diferentes grupos vulnerables. Es importante que la Corte Constitucional, ayer hicimos un exhorto, un pedido para que se reúna la parte técnica, nosotros como médicos, como Ministerio de Salud Pública, con las otras autoridades para poder hacer un planteamiento y que, de acuerdo a las necesidades territoriales provinciales, las cifras del cuadro epidemiológico y la trazabilidad de cómo se están presentando los números, tener un pronunciamiento de lo que se está solicitando a través de los COE cantonales y provinciales, los confinamientos locales. Eso lo decide el COE nacional a través del pronunciamiento y la aprobación de la Corte Constitucional. Bueno, la última vez que pidieron 30 días y solamente se dieron 7 hasta antes de las elecciones, lo que la Corte decía es que no había estado bien sustentado ese pedido, que no, para poderlo aprobar hay que ver qué sucede ahora. Antes de usted ser ministro, yo leía sus redes sociales y veía que el 1 de abril usted pedía, por ejemplo, que se declare en rojo a los ríos. Desde ahí usted ya visualizaba. Entonces, ¿usted es partidario de que sí pueda haber quizás medidas no a la magnitud de las que hubo en abril del año pasado, pero sí, como usted acaba de mencionar, confinamiento? Exactamente, confinamiento no, se escucha un poco como encerrarnos, volver a lo que vivimos el año pasado, pero confinamiento también puede haber de manera estratégica, planificada, con un equilibrio, tanto para un poco proteger a la ciudadanía y también un equilibrio económico. Lo podemos hacer, hay otros países que lo hacen, ya hay un confinamiento total, es decir, que hay un toque de queda de 24 horas, pero eso no es la proyección. Es localizado y de acuerdo a las necesidades puntuales en territorio. Pero vuelvo a repetir, nosotros somos un ente del COE nacional, es decir, la mesa 2, y que tenemos que reunirnos para evaluar cada mesa técnica a través de un sustento técnico y finalmente quien toma la decisión, lo que también es importante, es que la Corte Constitucional acoja el pedido cuando tengamos una reunión. Conocemos y sabemos que el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, está haciendo la gestión para poder reunirnos. La Corte Constitucional y los entes como Salud, el presidente del COE, el ministro de Gobierno, para poder hacer un documento que sustente de manera jurídica y que nos escuchen para poder un poco hacer descansar a nuestros profesionales de una manera real, porque hemos escuchado muchos directores de hospitales y médicos. Lo importante ahora es que estamos trabajando. La esperanza está porque tenemos un plan de vacunación, pero hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, también puede ser vulnerable, como ha sucedido en Chile, en Israel y en el propio Brasil. Bueno, pero y ahí el punto también, el punto de partida debe ser la cantidad de contagios que están viendo ahora, el índice que también se eleva de mortalidad, tenemos nuevas variantes acá en el país y eso de ahí hace incluso, me imagino que el temor de que continúe este repunte al alza sea una realidad en el corto plazo. Sí, Liz, y además de eso se evalúa lo que son el porcentaje de ocupación de cama, que es un indicador muy importante que también nosotros hemos presentado. Este porcentaje de indicador de cama tenemos a la actualidad del 63.7% de lo que es camas hospitalarias de observación y emergencia para poder recibir paciente COVID. Y cerca de entre el 98 y 99% de camas UCI. Y las camas UCI tienen una rotación muy baja, porque un paciente puede estar mínimo 15 días y puede llegar hasta 4, 5 Pero ¿y ahí meses. cuál es la estrategia? La estrategia, primero, tener un dato estadístico de los espacios físicos de los hospitales para poder ampliar capacidad instalada. Tenemos el 63% de hospitalización, ahí hay espacio para poder un poco ampliar, como han hecho diferentes hospitales que hemos observado. Segundo, buscar la forma estratégica para poder tener restricciones, para tener en cuenta que los diferentes provincias que estamos teniendo el indicador alto de fallecidos, casos y un perfil epidemiológico, buscar restricciones para que no salgan, como ya tenemos 11 provincias. Ayer se sumó provincia de Los Ríos, se sumó Loja,
Zamora y otras provincias que no estaban en las primeras restricciones de las provincias iniciales. Bueno, que es ahí donde ha estado la persona que ha sido calificada como el primer paciente de la variante brasileña. Y entre eso se mencionaba que él había, usted decía, estuvo en un matrimonio clandestino, en una fiesta que obviamente se hizo dentro de lo prohibido, no había la posibilidad de hacerla. ¿Y cómo van con el seguimiento de las personas con las que él tuvo contacto? Ya se hablaba que pudieran ser 100 personas. Sí, bueno, se presume en la investigación, porque siempre hay que indicarlo, que él estuvo en un hotel en esa fecha. Igual la investigación continúa, el paciente es de sexo masculino de 50 años, está en estado todavía crítico, pero está evolucionando en lo que está de una manera favorable. Esperemos todavía cómo continúa. Él es de procedencia de la provincia de Zamora, del lugar de Yansaxa, donde trabaja él, es un trabajador minero, y justamente el 18 de marzo fue a Loja para hacerse sus controles de salud ocupacional. Es más, le hicieron un examen de PCR entre el 20 al 25. Comúnmente siempre se hacen esos controles para poder ingresar al trabajo. Pero en el tiempo que se hizo, salió negativo, porque estaba todavía en periodo de incubación. De esta manera, el 30 de marzo comenzó los síntomas. Se fue al hospital de Yansaxa, se atendió e inmediatamente fue ya derivado al hospital del Seguro Social de Loja, donde está actualmente, y está atendido con las diferentes personas. ¿Pero han podido ya tener contacto con algunas personas que hayan estado con él en contacto, valga la redundancia, y que quizás también pudieran tener síntomas, que estén bajo vigilancia por eso? Estamos en búsqueda activa de ese caso, y eso es importante en un cerco epidemiológico. En no dejar a ningún contacto del caso índice, del caso 0, que es el caso P1 Brasil, que no sea atendido, no sea tamizado o no sea evaluado de la parte médica. Los dos casos que tenemos como índice del caso 0 son los padres. Los padres son adultos mayores en donde no han presentado manifestaciones clínicas. La mamá, fin de semana, es decir, lunes y martes, han tenido un malestar ligero, pero igual les hemos hecho los exámenes. Esperemos las investigaciones, pero lo importante, a ver, en el Ecuador ya hemos tenido la variante B117, que es la de Reino Unido. Y ahorita esta variante es endémica, es decir, es comunitaria. No podemos decir cuánta es la cifra porque ingresó, de acuerdo al primer caso, en Valencia, la provincia de Los Ríos, en diciembre de 2020. Y la variante Brasil. Estas dos variantes tienen un porcentaje alto de transmisibilidad. Es decir, si el COVID de 1 contagia a 3, el normal, el que iniciamos el 2020, estas dos variantes pueden ser más transmisibles y se puede expandir rápidamente en un sitio donde no hemos tenido por lo menos la prevención de evitar un contacto directo. De cada caso puede transmitir entre 5 hasta 7 personas. Y antes usted me hablaba ya de la estrategia que hay para poder ampliar quizás el número de camas, improvisar unidades de cuidados intensivos, regresando un poco de la mirada a lo que ya vivimos el año pasado, pero que a eso de ahí nos pudiera llevar en algún momento, que es lo que las personas también se preguntan, a una fase 4 donde los médicos tienen esa difícil tarea de decidir a quién salvan y a quién no, prácticamente. Bueno, esperemos no llegar, pedir a Dios que no lleguemos a esa instancia, como llegó en su debido tiempo España y también llegó Estados Unidos, con los mejores sistemas de salud pública del mundo. Esos dos países tienen una capacidad hasta de doblegar atención, pero colapsaron. Es más, ni oxígeno tenían, me acuerdo tanto en plena pandemia 2020, que veíamos nosotros las noticias. Esperemos no llegar. Tenemos lo importante, Liz, que la capacidad resolutiva hospitalaria teníamos a un 63%, y eso es importante porque ese espacio físico, esa infraestructura nos da estratégicamente como plan de contingencia que tenemos todos los hospitales para poder ampliar las camas dependiendo de las necesidades, de pronto con tomas de oxígeno empotradas, o a su vez buscar la forma para poder ampliar la atención por parte de camas UCI. Y ahí usted mencionaba también otro tema, la vacunación. Y ahí surge una duda. Esta vacuna, las vacunas que estaban llegando acá al país, ¿van a tener la capacidad también para protegernos contra esta variante nueva que aparece, que es la brasileña y que no teníamos acá? Surge esa preocupación porque vamos avanzando, sí, pero sentimos que avanzamos de todas maneras lento en el proceso de vacunación. Las vacunas que llegaron al Ecuador son seguras y son eficientes para el COVID. Es decir, tienen entre el 95 hasta el 98% de eficiencia y seguridad. Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Cada cual tiene
su indicación terapéutica como cualquier medicamento o cualquier biológico que tenemos. De esta manera, en la parte investigativa de estas vacunas, recuerden que iniciaron el proceso de estudios desde el año 2020, es decir, del año pasado. Y fue aprobada entre noviembre o diciembre algunas, ya en fase 3. Por lo tanto, las mutaciones nuevas aparecieron posterior. Ahora, si usted me pregunta si son efectivas o no y seguras para las mutaciones que tenemos nosotros, sí. Pero que es importante, estas vacunas no es que proteja que no te dé el coronavirus. Porque si nosotros nos inoculamos las 2 dosis que son estas 3 vacunas, no significa que voy a salir sin mascarilla, claro, voy a salir desprotegido y no pasa nada y puedo estar abrazándome con todas las personas. La idea es que no me voy a complicar, agravar en el cuadro. Estas vacunas y todas las que existen en el mundo evitan las complicaciones de la enfermedad y tienes un proceso de por lo menos de protección mínimo de 8 meses. Y cada cual, permítame Liz, cada cual de esta vacuna tiene su indicación y que tiene sus ventajas. Si hablamos de la Sinovac, que para nosotros nos da más facilidades para poder, primero, disminuir los tiempos de proceso de vacunación, porque viene un vial y una sola dosis. Cargamos, inoculamos y eliminamos el vial y guardamos para poder justificar. Esta vacuna de Sinovac, mire Liz, que muchas personas están creando en controversia, es más, estamos teniendo ausentismo porque las personas no quieren o hay una mala información de esta vacuna, es totalmente mentira. Es para nosotros la más rápida de inocular, perdemos menor tiempo y además hay un tema muy importante. Pero es segura, que es lo que la gente quiere saber. 28 días podemos inocular, hasta 28 días la segunda dosis. Y si, por ejemplo, Liz, si usted le dio COVID actualmente y realmente quiere inocularse, tienes que esperar después de 21 días que los anticuerpos que han generado disminuyan, salgan negativas y podemos inocular inmediatamente el momento que tengamos la prueba negativa. A la diferencia de las otras, tenemos que esperar un tiempo más tiempo, claro, para poder inocular. Eso ayuda a proteger y nos ayuda a hacer de manera más eficiente y más segura la población. Usted, antes de asumir esta cartera de Estado, era partidario también de que se hagan gestiones con otros municipios, que se firmen más convenios para poder agilizar este proceso de vacunación en cuanto a tener puntos de vacunación. Pero también depende eso de la llegada de las vacunas. El gobierno siempre se proyectó que hasta mayo pues iba a vacunar a un número determinado de personas. ¿Van a poder cumplir con eso? ¿Cómo está haciendo usted el trabajo también para aquellas cosas que las pensaba antes de llegar al ministerio, poderlas materializar ahora? Lo estamos haciendo, Liz, y es por eso que uno tiene que ser responsable de lo que dice y lo que después hace. Lo estamos haciendo. Iniciamos ya con el día de hoy, bueno, ya la alcaldesa Cynthia Viteri lo ha hecho desde el lunes, pero hoy día viene el señor presidente de la República a firmar un convenio con el AME para poder trabajar no solamente en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, para que los municipios formen parte de este plan de vacunación. Si trabajamos de manera organizada, intersectorial, y entre más voluntarios se sumen, bienvenido sea, porque el plan de vacunación es del Ecuador, como dijo el presidente. El plan de vacunación es de todo el Ecuador y tiene que llegar. Vean algo importante. Nosotros formamos parte de una sala situacional en donde lidera el señor presidente, la vicepresidenta y diferentes ministros dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, ayer se invitó a la ministra de Educación para planificar lo que es el proceso de inmunización de los docentes el lunes. 260.000 docentes vamos a inocular a partir del lunes. Algunos ya hemos ingresado en esta semana. Pero miren, gracias a esta mesa, esa sala situacional del plan de vacuna, cada cual tiene su rol. El presidente y vicepresidenta hacen y ayudan a negociar. Negociar no significa comprar, sino que negociar para que llegue más cantidad de vacunas al Ecuador. Pero se puede cumplir con eso que se dijo que hasta el 15 de mayo habrían 4 millones de vacunas aquí en Ecuador. Está planificada. Ayer llegó Pfizer 50.000. El viernes llegará 120.000 AstraZeneca. Si Dios permite, llegará hasta el fin de mes 1 millón de Sinovac, porque me indicaron que puede ser en las primeras semanas de mayo. Siempre está planificado. Vean, cada miércoles llega Pfizer, cada viernes llega AstraZeneca y cada 15 días va a llegar Sinovac para todo este año hasta el 2021. Llegaremos con 20 millones de vacunas, es decir, está garantizada el 60% de población
que puede ser inoculada en este año. Y se nos acaba el tiempo, ministro, pero ya el lunes arranca, se suma un grupo de la población que son las personas con enfermedades catastróficas, paralelamente a lo que ya se está vacunando, que son nuestros adultos mayores. Se suma docentes, se suma enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, cáncer, trasplantados, pacientes renales, HIV y tuberculosis. Pacientes que tienen discapacidad, son cerca de 100 y pico mil, y de los 120.000 que tenemos, 6.000 o 8.000 tenemos que inocular en casa. El médico del barrio nos ha dispuesto, el presidente, con las brigadas Las Manuelas, llegarán a 8.000 personas, 8.000 casas a inocular para que no salgan estas personas que no pueden movilizarse. Se va a sumar también los grupos estratégicos, Cuerpo Bombero, Cruz Roja, CTE, ATM y las personas que hacen el aseo en casa, en las calles. Y finalmente, lo más importante, que son todo este grupo a partir de 18 años. Y esto es importante también porque vamos a llegar a la inmunización también a los profesionales de la salud, odontólogos, enfermeras, laboratoristas y todo el equipo de Pero ellos a partir del lunes. A partir del lunes tenemos planificado. Ya, lo que usted me acaba de decir también, este grupo a partir de 18 años, eso sería ya clasificado por edades, me imagino, 50, 40, 30 y así. Vamos progresivamente de mayor edad a menor edad, para proteger primero a las personas que están vulnerables. Recuerde que el plan de vacunación inició de 65 años para adelante. Correcto. Ahora lo vamos a hacer desde 18 hasta 65 a los pacientes con enfermedades crónicas. Pero de este sector vamos a ir de 65 para abajo para poder proteger a las personas que están llegando a una edad ya más avanzada. Quiero agradecerle al doctor Camilo Salinas, ministro de Salud, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en los Desayunos de 24.